Muy buenas tardes, amada Iglesia del Señor. Nos encontramos ya en la lección número 2 del curso La persona y obra del Espíritu Santo. En esta ocasión el tema a tratar es el Espíritu Santo prometido por Cristo. Estamos, recuerden, una serie en la cual son 6 lecciones, estaremos llevando este tema y en la última lección llevaremos una transmisión en vivo a modo de examen final. Recordar de que debe estar en un ambiente donde pueda tener un buen volumen de sonido, un libro de notas, su Biblia y disposición de tiempo aproximadamente de 30 a 40 minutos para seguir con esta clase el día de hoy. Sin más preámbulo, entonces iniciamos esta lección, esperando que sea de provecho y bendición para cada uno de ustedes. Entonces, vamos a ver en primer lugar los objetivos. En esta clase, nuestro objetivo es que usted pueda conocer el accionar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que luego sería manifestado con la persona de Jesucristo y en la posterior compañía para nosotros. Para ello quisiera que a modo de introducción usted pueda reflexionar en estas preguntas. ¿Usted sabe cuál es la función del Espíritu Santo? Y esta otra pregunta, ¿el Espíritu Santo solo obra en la regeneración y santificación del creyente? ¿Qué opina usted? ¿El Espíritu Santo tiene presencia desde el inicio de los tiempos? ¿Habrá estado desde la creación el Espíritu Santo? Tómese unos minutos para reflexionar antes de poder comenzar esta sesión. Mi amado hermano, solo cuando obtenemos un conocimiento preciso del Espíritu Santo en todas sus actividades, nosotros seremos capaces de glorificar el nombre de Dios. Ahora, si existe confusión en nuestra mente en cuanto a quién es el Espíritu Santo o qué hace, nos estaremos privando de la tremenda bendición de permitirle gobernar nuestra vida, trayendo la plenitud que Dios ha prometido. Amado oyente, no debemos limitar la obra del Espíritu Santo a la regeneración y santificación del creyente. Eso es un error. Tiene y tendrá participación el Espíritu Santo en la creación de este mundo, en la providencia, en la revelación, en la encarnación, en la redención, en la santificación y en todos los acontecimientos hasta el día del juicio. Ahora, en esta lección nosotros vamos a tratar de resumir de cierta forma pues estos puntos de manera que usted pueda tener un poco de mayor análisis y profundidad en estos temas. Yo le ruego que cuando usted crea conveniente pause el video para que pueda buscar las citas mencionadas
y pueda así usted también estar haciendo una comparación y un estudio más personal de lo que se viene explicando. ¿El Espíritu Santo tendrá presencia en el fin de las cosas? Bueno, para responder a esas preguntas, entonces comencemos viendo la función del Espíritu Santo en la creación. Primero veamos entonces cómo fue su participación. Para ello lo invito a que usted pueda hacer una búsqueda concienzuda de cada una de las citas aquí presentes. Existe un equilibrio perfecto en la Trinidad, en sus funciones, en su unidad. En general podríamos afirmar que el Padre origina, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo perfecciona. El universo creado es del Padre por medio del Hijo y para el Espíritu Santo. La Biblia indica que cada persona de la Trinidad desempeña su propia función en la creación y lo habíamos visto en la lección anterior. En Génesis 1:1 citamos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, está estableciendo cierto orden entre lo que ya había sido hecho. No creó el mundo, sino que acomodó el mundo, creó un orden para las cosas. Asimismo, en Salmos 33:6, que usted ha revisado, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Recuerda, la clase anterior veíamos el significado tanto en hebreo, el ruach, como en griego, el neuma. Espíritu aquí significa aliento, y el espíritu es exhalado por el Padre y el Hijo. Entonces Jehová creó los cielos y el Espíritu actuó en la producción de las huestes de los cielos, las estrellas, planetas, la luna, el sol, como también usted ha visto en Job 26:13. Dice que su Espíritu adornó los cielos. Job nos dice que el Espíritu tomó los cielos que ya habían sido creados por Dios y los hizo ser hermosos, como lo podemos ver ahora. Como en Génesis se indica que el Espíritu perfeccionó el mundo que había sido creado, así ahora se da a entender que el Espíritu Santo dio los toques finales a los cielos, extrayendo la gloria y la belleza que eran posibles en las huestes celestiales. Ahora un versículo extra, si usted desea agregarlo aquí, sería Salmos capítulo 104, verso 29 y 30. En la pantalla usted está visualizando las ideas significativas para cada texto, para cada cita, tanto su participación del Espíritu Santo como un acto original de la creación, su participación en la planificación y conducción del universo, en la creación de los cielos, en la creación de la tierra. Así también lo invito a que pueda hacer la búsqueda de cada uno de estos textos detallados a continuación.
Ahora, en Job 33:4 leemos que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Recuerda también, en la lección anterior hacíamos referencia a una de las acciones que tomó el Espíritu Santo en la creación. La función creadora específica del Espíritu parece ser dar vida, con lo que se indica otra vez que no creó necesariamente la materia porque ésta ya estaba creada, sino que tomando el polvo de la tierra, sopló en él el aliento de vida, el hálito, el ruaj. Entonces también participó en la creación del hombre. Ahora, el Espíritu Santo es responsable por la creación del hombre como hombre. El hombre fue hecho alma viviente y no solo un animal en movimiento, un ser animado. El Espíritu Santo proveyó al hombre su ser racional y moral. Es el que hizo que el hombre tenga mente, voluntad y emociones. Recuerda, imagen y semejanza del hombre. Pero también el Espíritu Santo es el que hizo de él, o sea, del hombre, que pudiera ser bueno, recto, santo y justo. Asimismo, también participó en la creación de los animales y de los vegetales. Ahora, como segundo punto, estudiemos acerca de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Revisemos algunas características o cualidades. Para ello lo invito nuevamente a poder abrir su Biblia en las siguientes citas textuales. Bien, aquí podemos ver entonces algunas ideas en relación a los textos mencionados. Por ejemplo, su designación gramatical, su propósito, su temporalidad, su restricción y su generalidad. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de algunos hombres en quienes habitó. Ahora recuerde que antes de la primera venida de Cristo, el Espíritu estaba presente en el mundo en el mismo sentido en el cual está presente en cualquier parte, y él obraba en y a través del pueblo de Dios, de acuerdo a su divina voluntad. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se ve teniendo una relación con respecto a la creación del mundo. Él tuvo parte en la revelación de la verdad divina a los santos profetas. Él inspiró las Sagradas Escrituras y tiene un ministerio en general hacia el mundo, restringiendo el pecado y capacitando a los creyentes para el servicio y ejecutando milagros. Todas estas actividades indican que el Espíritu era muy activo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no hay evidencia en el Antiguo Testamento de que el Espíritu morara en cada creyente. Ahora entonces veamos algunos ejemplos prácticos del Antiguo Testamento, algunas personas en quien habitó. Para ello nuevamente le pido pueda revisar cada una de las citas que están descritas a continuación.
Bien, aquí podemos encontrar entonces a las personas primero antediluvianos, es decir, a las personas que existieron antes del diluvio. Tenemos también a José, a Bezalel, a Oliab, a Moisés, encargado pues de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, a Balaam, y sigamos citando una de estas relaciones también, como tenemos en las siguientes citas textuales. Después de Moisés, recordemos que le sucede en el cargo de liderazgo del pueblo de Israel Josué, está Otoniel, Gedeón, Sansón y David. Hermano, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cuando quería usar a una persona, venía sobre esta persona, pues, y hacía que esta persona pueda realizar o transmitir lo que Dios quería manifestar a su pueblo. Ahora, no solo el Espíritu Santo pues venía sobre ellos, sino que además también los dejaba. Veamos algunos ejemplos entonces de estas personas en las cuales pues los dejó de habitar. Para ello revisemos las siguientes citas. Aquí tenemos a Balaam, a Sansón. Usted recordará después del pecado que tuvo con Dalila, fue prisionero y al final de su vida él ruega a Dios para que le pueda recobrar sus fuerzas y así derrumbar los pilares y matar a los filisteos que se encontraban a su alrededor, para así cumplir con el propósito que Dios le había dado para su vida. Ahora tenemos a Saúl, al rey Saúl. Se recordará que empezó a ser atormentado por causa de su desobediencia. Fue atormentado por malos espíritus. El rey David, cuando comete su pecado, pues con Betsabé, anda a matar a su esposo Urías. Ahora, en el caso de David, recuerde que también pues él es una persona que Dios dice que es una persona conforme a su corazón. Ahora, entiéndase bien esta frase, que esto es porque él decidió arrepentirse. El caso de Saúl, por ejemplo, no fue así. Ahora, otro hombre en quien dejó de habitar el Espíritu Santo fue Ezequiel. Ahora veamos el Espíritu Santo en la relación de la vida de Cristo, en la obra de Cristo. Entonces, como primer punto, tenemos en la primera etapa de su vida, en la anunciación e infancia. Ahora, el Espíritu Santo no solo es perfeccionador de la creación, el mediador de la gracia común, el autor de la revelación especial y el fundador de la Iglesia de Cristo, sino que también estuvo muy activo en la persona de Cristo, actuando de la siguiente manera. La acción del Espíritu fue necesaria al comienzo mismo de la vida humana de Jesús.
Para ello, revisemos los siguientes versículos. La acción del Espíritu decíamos que fue necesaria entonces en los primeros años de vida de Jesús, mejor dicho, desde los primeros años de vida de Jesús, aquí en la tierra, obviamente, ¿no? Entonces, en su encarnación. Ahora, el Espíritu era el poder generador por medio del cual el Dios hombre fue formado en la matriz virginal. Encarnación es el hecho por el cual la segunda persona de la Trinidad, sin dejar de ser Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, como se lo había leído en Juan 1:14. Este acto lo realizó el Espíritu, como dice la Escritura: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, mencionado en Lucas 1:35. Mi hermano, este acto de concepción por parte del Espíritu Santo fue esencial para que Jesucristo estuviera sin pecado, requisito necesario para convertirse en nuestro Salvador. El Espíritu Santo preservó a Cristo del pecado original. Como usted ha leído en Hebreos 7:26, fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y esto es contradictorio al hombre que es concebido y nacido en pecado. Cristo fue concebido y nacido en santidad. El Espíritu Santo entonces fue necesario en la vida de Cristo desde su comienzo. Primero, para que Cristo pudiera nacer, y segundo, para que su naturaleza humana pudiera ser preservada de la culpa y corrupción del pecado de Adán, a fin de que pudiera ser nuestro Salvador. Ahora, también lo podemos ver en su desarrollo. El Espíritu Santo moró en Cristo como hombre de la misma manera como lo hace en el creyente el día de hoy. En Lucas 2:40 se menciona que Jesús crecía y se fortalecía. En otras palabras, hubo crecimiento espiritual e intelectual en la vida de Jesús. Nació como niño, creció en sabiduría y se desarrolló en espiritualidad. Todo este crecimiento, por supuesto, en la naturaleza humana de Jesús. No estamos hablando de su deidad, donde no tiene variación alguna, porque siempre ha sido completa. Recuerde, Jesús es la única persona que fue 100% hombre y 100% Dios. Tenía sus dos naturalezas, la naturaleza humana y divina, al 100%. Ahora, todo este crecimiento se debió al Espíritu Santo, y como muchacho en crecimiento, Jesús necesitó la guía del Espíritu Santo por el lado de su naturaleza humana. Otro momento en la vida de Jesús es cuando el Espíritu toma parte de las actividades de su ministerio público. Para ello, revisemos los siguientes textos. Vale recalcar aquí lo siguiente, que
antes de iniciar su ministerio público, pues el Espíritu Santo participa en su bautismo, que es casi ya a finales del año de su preparación, como usted ha podido estudiar a profundidad también en su curso de ETE. Ahora, después del bautismo, entonces ya Jesús comienza a hacer un ministerio público a través de su obra. Y aquí podemos ver también el actuar del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo en el bautismo es visto descendido en la forma de una paloma sobre Cristo en el momento de su bautismo. No leemos nada del ministerio de Jesús en ninguno de los evangelios antes de este bautismo. Es por ello que nosotros le llamamos el año de preparación. A partir de aquí sí se le ve predicando, enseñando y haciendo milagros. Por eso podemos decir que la comunicación del Espíritu Santo a Cristo en el momento de su bautismo lo preparó oficialmente para su ministerio público. Ahora también podemos verlo en su unción, en su sello. Sigamos revisando algunas citas textuales más para seguir entendiendo y comprendiendo el obrar del Espíritu Santo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo le comunicó poderes especiales para realizar milagros durante su ministerio. Por ejemplo, usted ha leído en Mateo 12:28. Dijo Jesús: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. E incluso citaría a Pedro. Pedro afirma en Hechos 10:38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Podemos ver entonces la expresión del sello, de la llenura, del bautismo, de la revelación de poder y en sus frutos. Jesús no ministró con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas que vienen de Dios por el Espíritu Santo. Otro momento donde aparece la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús de una manera muy clara es en sus tentaciones. Te recordará aquella escena. Todas ellas ocurrieron bajo la dirección del Espíritu Santo. Apenas se bautizó, leemos que Jesús estaba lleno del Espíritu. Luego el relato dice que fue llevado por el Espíritu, es decir, fue guiado al desierto. En todo tiempo el Espíritu Santo estuvo con él, guiándolo, ayudándolo para soportar estas tentaciones. Cuando terminó la tentación en el desierto, volvemos a leer en el 4:14. Volvió en el poder del Espíritu. Es decir, desde el comienzo hasta el fin estuvo bajo el control, la supervisión y el sostenimiento del Espíritu. Es decir, se sometió y confió en el Espíritu para resistir al mal y venció. Mire, mi hermano, qué gran ejemplo tenemos nosotros de que en este tiempo también nosotros podamos dejarnos ser guiados. Sabemos que pasamos una situación muy difícil a nivel mundial, pero nuestra confianza debe estar siempre puesta en el Señor a través de su Espíritu para que nos guíe a hacer cada día su voluntad. Y así como a Jesús lo guió incluso en medio de las pruebas, las tentaciones, las dificultades, así también pueda ministrar nuestra vida.
Ahora analicemos el obrar del Espíritu Santo en la obra de Cristo en relación al acto de redención. Para ello revisemos los siguientes textos. La presencia y obra del Espíritu también son notorias en la muerte, resurrección y glorificación de Cristo en todo este proceso, ya que el Espíritu estuvo allí de una manera activa. Ahora, el Espíritu Santo estuvo pues durante su agonía, su muerte y su resurrección siempre acompañando a Jesús, y ahí usted puede encontrar y contrastar con los textos ya mencionados. Al término de su ministerio y justamente antes de su muerte, Cristo dijo en Juan 14, 16 al 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Entonces podemos decir que de igual manera, después de su resurrección, el Señor sopló sobre ellos y dijo: recibid el Espíritu Santo, en Juan 10, 22. Pero a pesar de ese don temporal del Espíritu, ellos deberían permanecer en Jerusalén hasta que fueran investidos. Recordar a la escena de los Hechos, permanentemente con el poder de lo alto. Es decir, que Jesús dio un soplo de Espíritu para que ellos puedan hacer grandes proezas, pero aún debían permanecer un tiempo más hasta que el Espíritu de Dios pueda ya estar con ellos permanentemente. Entonces, para cerrar esta parte, en relación a la obra de Cristo, con relación a los acontecimientos futuros, si revisamos rápidamente estas citas, podemos concluir que también estará presente en la segunda venida y en el reino milenial. Ahora, mi hermano, quisiera pasar rápidamente a hacer un análisis concienzudo del día del Pentecostés, ya que es uno de los pasajes, digamos que un poco controversiales. Vamos a hacer una consideración preliminar entonces en este aspecto. Primero hay que tomar en cuenta tres transiciones o épocas que se han dado a lo largo de la historia. Primero entonces, revisemos las siguientes citas. Entonces allí podemos encontrar, por ejemplo, un primer periodo de Israel a la Iglesia. Recordar pues entonces cómo a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, a causa de faltar a su palabra y su fidelidad hacia Dios, dejan, digamos, se extiende, mejor dicho, pues no, la promesa de que ellos, no solo ellos serían ya el pueblo escogido por Dios, sino que eso se extendería también a los gentiles, que somos usted y yo. Y entonces eso sería en nuestro tiempo a la iglesia.
hablamos de una transición de la ley a la gracia. ¿Recuerda usted en el estudio de Romanos que hemos hecho en otro momento? Hablábamos de la ley cuando Pablo expone justamente que por la ley viene la condenación. Por medio de la ley el hombre es convencido que es un pecador y pues por la paga del pecado es la muerte. Pero cuando viene Jesús, por medio de su sangre y por medio de la fe, nosotros pasamos a ser salvos por gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino depende de la gracia infinita y del amor y misericordia de Dios. Pero es por medio de la fe. Entonces hablamos de otra transición, de la ley a la gracia. Y una tercera transición, podemos decir también que en el Antiguo Testamento el obrar del Espíritu Santo en los hombres era sobre ellos o con ellos. Ahora, como hemos leído en Juan 14, 16, 17, Jesús les da la promesa de que es necesario que Él se vaya para que venga otro consolador y more en nosotros para siempre. Es decir, que ya en el Nuevo Testamento hablamos que en el hecho del Pentecostés se da que el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. Entonces, mire la diferencia en esta última transición. Podemos hablar de que antes del Pentecostés su obrar era sobre o con. Luego está en la vida de Jesús y a partir del Pentecostés el Espíritu Santo viene a obrar y a morar en el hombre. Ya no está con el hombre, sino está en el hombre. Mire la diferencia, mi hermano. Ahora, por ello decimos que el final de la ley es Cristo. Ahora, analicemos el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 al 13, acerca de los 120 del aposento alto. Yo le pido a mi hermano que usted pueda hacer una pausa aquí en el video porque son un poquito extensos esos textos y pueda revisar cada cita con calma y con denuedo. Bien, podemos encontrar entonces a modo de bosquejo las siguientes partes. Primero, hay un precedente que está citado en el verso 1. Luego, podemos ver también algo particular. Tenemos en primer lugar entonces, con respecto de lo particular, en el verso 2, algo audible. Como dice este capítulo, y lo cito: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fue algo audible. En el verso 3 vemos algo visible, dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno
de ellos. Quiere decir que hubo también un hecho visible, algo hablable, comunicable, transmitible de una persona a otra. Verso 4, segunda parte. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Tener cuidado con esto porque también aquí está hablando de un orden. No es que todos comenzaban a hablar y había un desorden, porque recuerde que en el curso anterior de dones espirituales que hemos trabajado, explicábamos justamente que los dones se dan para edificación de la iglesia, y aquí estamos viendo que se les está dando por medio del Espíritu Santo el don de lenguas, pero dice según el Espíritu les daba que hablasen, es decir, había un orden. Había un orden, mi hermano, para edificación de la iglesia. Ahora, en relación a lo precedente, decíamos también, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Significa, mi hermano, que pues ellos eh, estaban juntos porque estaban andando en comunión total, así como usted y yo deberíamos estar andando, mi amado hermano. Ahora, sigamos analizando este pasaje. En el verso 4a, lo prominente, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Mi hermano, mire, qué diferencia hablar ahora de estas señales que no se habían dado anteriormente. Aquí estamos viendo un hecho insólito que se va a hablar en una sola ocasión en toda la Biblia. Lo perplejo que fue, tenemos un asombro inicial, versos 7 y 8, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Había también un alcance universal, verso 9 al 11. Partos, medos, elamitas, estamos hablando de diferentes razas y también de diferentes idiomas, por ende. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Le oímos hablar en nuestras lenguas. Mi amado hermano, aquí hay algo asombroso. En lo positivo, finalmente, es que todos lo podían entender. Había una edificación en la iglesia. Y en lo negativo, el verso 13, más otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos, están locos. Mi amado hermano, aquí yo quiero hacer una aclaración puntual. Este hecho fue algo único. Ahora, en la manifestación del don de lenguas que se da aquí, lo mencioné anteriormente, se da en un orden, porque todos los dones son para edificación de la iglesia. Y como hemos leído en el verso 11, 12, había un asombro por parte de las personas, ya que podían entender lo que estaban hablando en su lengua, en su idioma natal. Mire qué interesante es, porque cuando Dios habla del don de lenguas, es para edificación de la iglesia y debe ser algo entendible. Por eso también decíamos en el curso de dones, descubriendo mis dones espirituales, acerca del don de lenguas. Si se da abiertamente, debe manejarse con cuidado, debe haber un intérprete para que lo entienda. En este caso, hablando de Hechos capítulo 2, ¿por qué se dio el don de lenguas y en gran magnitud? Ya que habían personas de diferentes idiomas y para que fueran ellos también edificados,
Entonces el Espíritu Santo reparte estos dones para que ellos puedan hablar en su idioma, en el idioma de estas personas, para que puedan ser también edificados y de esa manera puedan adorar también a Dios. Mire qué interesante y mire lo importante de llevar un orden, de poder tener el cuidado al manejar este tipo de dones. Se lleva un orden cronológico: fe, bautismo, Espíritu Santo. Señales adicionales: hubo viento recio, fuego y lenguas. Ahora, el significado en el Pentecostés, entonces, según las citas que están allí mencionadas, sería encarnación del Espíritu Santo en la iglesia. Pasa a ser el Pentecostés una experiencia real del Espíritu Santo en el creyente. La espera de alguien que no estaba presente aún. Recuerde, todos estaban a la espera de alguien que vendría a ser el consolador prometido por Jesús cuando ascendió a los cielos. Luego es la entrega de la promesa cumplida del Padre. Este es el eslabón de contención contra el mal. Hermano, fue algo extraordinario, el primer gran avivamiento del cristianismo. Pero también debemos tomarlo con cuidado. Leamos estas citas, por favor. Mi hermano, el día del Pentecostés, el Espíritu Santo vino en una fecha determinada. El Espíritu Santo vino a un foco geográfico detallado, como ya lo acabo de mencionar, el tipo de personas, de culturas que había allí presentes en ese entonces. Él vino con 3 formidables señales distintivas. ¿Cuáles fueron? ¿Recuerda usted? El viento recio, fuego y en otras lenguas. Pero mi hermano, una vez más, tengamos cuidado de hacer una doctrina de este pasaje. Recuerde que el libro de Hechos es un libro donde se narra las historias, algunas historias de algunos personajes o acontecimientos importantes. Y en ello pues está el Pentecostés. Por ello la importancia de poder explicar y detallar qué significa esto. Ahora, el Espíritu Santo en el Pentecostés, también como fue prometido por el Padre y por el Hijo, el Espíritu vino al mundo en ese día. Se entiende que su venida en el día del Pentecostés era para que el Espíritu Santo pudiera hacer su morada en el mundo. Dios el Padre, aunque omnipresente, es en cuanto a su morada. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿recuerda? Ahora, de la misma manera, Dios el Hijo, aunque omnipresente, en cuanto a su morada, ahora está sentado a la diestra de Dios. En Hebreos 1:3 lo puede encontrar. Hermano, del mismo modo, el Espíritu, aunque omnipresente, está ahora aquí en la tierra, en lo que respecta a su morada. El ocupar su morada en la tierra era el sentido en el cual el Espíritu vino en el día del Pentecostés. Su lugar de habitación fue cambiado del cielo a la tierra. Fue por esta venida del Espíritu al mundo que se dijo a los discípulos que esperaran. La presencia del Espíritu era vital para el inicio del ministerio de la iglesia. El hecho del Pentecostés fue algo único, porque era la apertura para poder dar inicio al ministerio de la iglesia, mi amado hermano. Por tanto, es un hecho que no se va a repetir. Además, recordemos que el Pentecostés
fue profetizado y ya se cumplió. Veamos algunas conclusiones entonces. El libro de los Hechos no es un libro doctrinal, sino descriptivo. Queda evidenciado que lo enseñado en el Antiguo Testamento ya tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento, con un significado muy especial. A partir de entonces, para la vida del creyente en particular y de la iglesia cristiana en general. Tercero, los que dicen que necesitamos otro Pentecostés no entienden el significado de ese día. No podemos tener otro Pentecostés. Es algo imposible. Sería como decirle a Jesús que nazca nuevamente. Él ya lo hizo una sola vez como hombre y dio su vida una sola vez y para siempre. No obstante, nosotros debemos estar unánimes y llenos del Espíritu, como los primeros miembros de la Iglesia. Recuerda cómo estaban todos unánimes. Aunque el Espíritu Santo es el mismo en el día de hoy, está restringido por el pecado del creyente y Cristo no es visto en su Iglesia como Él quisiera. El Espíritu Santo ha querido obrar por nosotros en todo su poder divino para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y de veras tenemos que admitir que nuestra condición espiritual es más como de la iglesia en Corinto que de la iglesia en Jerusalén en sus primeros días, delante de Dios. Mi amado hermano, usted recordará que en el pasaje de Corintio, en Primera de Corintios, justamente Pablo le va a hablar acerca de los dones que tenía esta iglesia, pero le va a reprochar que actuaban en una completa carnalidad. Como se tocó en el curso de Descubriendo mis dones espirituales, el tener un don o el ejercerlo no implica que uno vaya a estar andando conforme a la voluntad de Dios en obediencia y fidelidad. Entonces recuerde, y una cosa son los frutos del Espíritu y otra el ejercimiento de los dones espirituales. Ahora, el Espíritu de Dios primeramente tiene un ministerio hacia el mundo, como ya se indicó. Él está revelado convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta preparación es necesaria para que una persona pueda recibir a Cristo inteligentemente. Es una obra especial del Espíritu, una obra de gracia, la cual ilumina las mentes de los hombres incrédulos, cegados por el diablo, respecto a tres asuntos importantes. Primero, la incredulidad es un obstáculo entre el pecador y su Salvador. No es cuestión de su justicia, sus sentimientos o cualquier otro factor. El pecado de la incredulidad es el pecado que impide su salvación. El incrédulo toma conocimiento con respecto a la justicia de Dios, mientras que en la tierra Cristo fue la viva ilustración de la justicia de Dios. Luego de su partida, el Espíritu Santo es enviado ¿para qué? Para revelar la justicia de Dios hacia el mundo. Amado hermano, en el Pentecostés la obra del Espíritu en la iglesia tomó lugar en muchos aspectos. El Espíritu Santo regenera a cada creyente el día de hoy. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Habitando en el creyente, el Espíritu Santo es nuestro sello hasta el día de la redención. Luego, cada hijo de Dios es bautizado dentro del cuerpo de Cristo por el Espíritu. Todo este accionar del Espíritu se aplica igualmente a cada creyente verdadero. Asimismo, relacionado con la salvación del creyente está la posibilidad de ser lleno del Espíritu y el andar en el Espíritu.
que abre la puerta a toda operación del Espíritu en cuanto al creyente en esta época. Estas grandes obras del Espíritu son la llave no solamente de la salvación, sino también para una vida cristiana efectiva. Cuando el propósito de Dios en esta época sea completado por el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo habrá cumplido el propósito de su especial advenimiento al mundo y partirá del mundo de la misma manera en que vino en el día del Pentecostés. Hermano, puede verse un paralelo entre la venida de Cristo en la tierra para cumplir su obra y su partida hacia el cielo, como Cristo. Sin embargo, el Espíritu Santo continuará siendo omnipresente y seguirá su obra después del arrebatamiento, similar a aquella que fue antes del día de Pentecostés. Amado hermano, la época presente es la edad del Espíritu, una edad en la cual el Espíritu de Dios está obrando en una manera especial para llamar a una compañía de creyentes, de los judíos y gentiles, a formar el cuerpo de Cristo. La venida del Espíritu debe ser visto como un acontecimiento importante, esencial para la obra de Dios en la edad presente, así como la venida de Cristo es esencial para la salvación y el propósito elemental de Dios, de proveer salvación para todo el mundo y especialmente para aquellos que creen. Nuestro texto a memorizar en esta ocasión se encuentra en Juan capítulo 14, 16 y 17. Recuerde que cada clase nosotros vamos a estar memorizando un texto que será tomado en la lección número 6, en la lección final. Algunas recomendaciones para usted, mi hermano, rápidamente. En la descripción del video se encuentra este material para que usted pueda descargar y hacer su estudio también más pausado. También se encuentra el enlace de su tarea, de su trabajo, con su fecha máxima de entrega. Y también dejar un comentario o pregunta que usted tenga acerca de la lección, ya que esto también cuenta como participación y asistencia en la lección del día de hoy. Sin ningún otro particular, mi amado hermano, entonces muchas gracias por acompañarnos en esta lección, esperando hayamos podido ser de bendición para su crecimiento espiritual. Nos vemos en la lección número 3. Que Dios los bendiga.